En la última plática hablamos de conminución o molido, ¿sí? Hablamos de los golpes, los impactos. Yo tengo varias presentaciones, porque bueno, me tocaba dar clases en ingeniería, me tocaba dar clases en farmacia, en fin, pero aquí encontré esta otra ahorita que estaba buscando la anterior y habíamos platicado que solo el 1% reduce las fracturas. Este es un repasito así rápido, pero en este encontré unos videos, ¿verdad? Hablamos también de la dureza de los materiales, materiales plásticos, elásticos, y pues sobre los mecanismos de conminución. Pero vamos a ir a... Este me pareció interesante porque, bueno, aquí tenemos las partes básicas. Está la tolva de alimentación, que es la 1 de 3. Hay de muchas formas, hay aquellos enormes hilos. Y bueno, esta es una cámara de conminución, pero como pueden ver es una cámara inmensamente grande, pues porque aquí están estos dos técnicos y la cámara es enorme, por supuesto, dependiendo del tamaño de los procesos que tengamos para conminución. Esta pues la utilizamos para unas prácticas de ingeniería y pues ahí venía esta foto, pero me parece buena como para que la miremos también. Dentro de las partes está la zona de descarga y aquí pues teníamos, en este caso, una zona de descarga donde llevaba los materiales y ya los iba reduciendo hasta las zonas de descarga, ¿verdad? Entonces me pareció interesante poderlos ver. Habíamos visto los molinos de mandíbulas, hicimos unos ejercicios, otro molino de mandíbulas y como estaban los giratorios, pines, impactadores, rodillos. Pues hasta vimos una presentación ahí de Finca Helvetia, ¿verdad? Si se recuerdan donde estaba donde hacían la harina de trigo. Acordamos de un viajecito ahí. Bueno, alguien lo mencionó ahí en el chat. El de barras, martillos. Y bueno, aquí hay unos videos, me parece que esa vez no habían videos ahí. Y bueno, sí es una máquina bastante grande y adentro pues cómo va funcionando los diferentes golpes y atrapan las piedras en estas hendiduras que van quedando para ir eh, golpeando básicamente a alta velocidad, y ahí lo podemos ver como prácticamente destroza en pedacitos. Pues ahí va un tamaño de un sólido y lo va rompiendo, ¿verdad? Lo que no parte en un lado lo pasa al siguiente punto. Y bueno, esta es una de las diferentes equipos o molinos para de impacto. Pues igual pues pueden hacer cambios y pasar a otro tipo de molino, ¿verdad? O más grandes, más pequeños, cambiar a corte, cambiar dependiendo de la versatilidad del equipo que se tenga. En este caso sigue siendo golpe, porque ya vimos ahí que solo cambiaron a un martillo, que no lo vemos como martillo como tal, pero que sí, pues el tipo de golpe es el que define el martillo o golpe, ¿verdad? Que va, y la cantidad de tipo de barras y similares que también se tienen, ¿verdad? Igual cualquier duda, cualquier comentario, pues aquí lo vamos a ir viendo. Vamos a ver qué otra cosa nos ponen por acá. Y bueno, aquí explican las diferentes partes, las ventajas y las formas que tenemos para este equipo en particular. Obviamente es comercial, ¿verdad? El reductor que habíamos visto, el molino coloidal que habíamos definido las partes.
Y aquí hay otro de molino coloidal. Vamos a ver si nos funciona. Creo que esa vez, o aquí no nos funciona. Bueno, no quiere. Aquí hay otros molinos de corte que son este tipo de cuchillas. Molinos que van, que parece que fuera martillo, pero como pueden ver es un corte, es un, para materiales que son sumamente duros, pues sí necesitan este tipo de cuchillas, ¿verdad? No, y aquí pues ya lo vimos separados, este también lo vimos. Este también es otro video, vamos a ver si funciona. Ah, este sí funciona. Tamiza, molino Tanusai, ¿verdad? Que es tamizador y molino, ¿verdad? A la vez, pero depende del tipo de que tengamos ahí de malla que soporta pues una presión bastante fuerte. Permítanme un segundo. Si hubiera alguna preguntita me van diciendo aquí de barras, rodillos y bueno, miremos si este funciona o no quieren los molinos de impacto, de atrición, pero no quieren funcionarnos los videitos. Bueno, autógeno de pines, hicimos esos ejercicios, mesh. Hoy no quieren funcionar. ¿Estamos entonces? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por lo menos vimos ahí unos videitos para que tuviéramos esos conceptos. Tenía hoy dos pláticas, una es sobre reología, si quieren vemos reología, y la otra ya es sobre polvos y gránulos, ¿verdad? Vamos a ver qué nos trae esta reología, como les decía, tengo varias, pero la parte matemática sí es la que sale, no se preocupen, eso no es parte de, pero creo que abrí esta que es la más amplia. Vamos a tener entonces como agenda la definición, lo que es la elasticidad, los tipos de flujos, eso ya los conocen, newtonianos, no newtonianos, viscosímetros y otros equipos, y preguntas y dudas. Bueno, entonces lo primero, como vemos, es la definición y la reología, ciencia que estudia la deformación y flujo de materiales, ¿verdad? Y dentro de ellos, pues, parte de algunas de las propiedades está la viscosidad, como podemos ver en estas tres gotas ahí que se ven tomadas, donde cuesta hasta que va saliendo la gota, aquí todavía no la ha desprendido hasta que pum, se desprende, ¿verdad? Son ciertas de características que vamos a encontrar en lo que es esa reología. Y si se recuerdan, ¿verdad? En la historia siempre damos un poquito de repaso. 1678 nos marca acá Robert Hooke, primero que habló de reología. En ese libro, Verdadera Teoría de la Elasticidad, y se resumía, o lo resumía él diciendo que se duplica la tensión y se duplica la deformación, pues era lo que él, eran las teorías que tenía. 9 años después, Isaac Newton publicó pues una hipótesis asociada al estado de cizalladura. Ya sabemos que los cortes, las cizallas y demás, pues desde cuándo vienen, ¿verdad? Viejísimo, la resistencia derivada a la falta de ese deslizamiento de las partes, decía, y proporcional a esa
velocidad de separación, velocidad de que pase con mayor facilidad dentro de un recipiente que lo contenga y esa necesidad de deslizamiento que le llamaba viscosidad o fenómeno de fricción interna. Entonces, habríamos hablado también en la clase anterior que cuando no hay fricción, la molienda es bien complicada, eso lo habíamos platicado, porque romper algo que no tiene fricción funciona como lubricante, ¿verdad? Luego entonces tenemos dentro de esas propiedades, tenemos la viscosidad como tal, la elasticidad y lo que es la relajación también, esas tres propiedades. Y aquí en estas dos monedas o 12 unidades que están unidas y se va separando, ahí logramos ir separando hasta que llega un momento. En el departamento hay un equipo para medir que lo hace por dinas, es chiquitito y uno le va dando vuelta y va subiendo la fuerza que necesitamos hasta que ¡pum!, se rompe y en ese momento tomamos la lectura de cuál es la máxima tensión o la máxima elasticidad o la relajación cuando pum, ya soltó y ya no da para más. Son propiedades que podemos ir midiendo y poder tener las medidas de lo que son, dependiendo para qué estamos trabajando o en qué fenómeno vamos a estar trabajando. Entonces, la reología, obviamente, la aplicamos pues en emulsiones, en suspensiones, cuando ya miremos los temas que en poco tiempo esperemos estarlos viendo. Y por supuesto, pues uno de sus usos bastante grandes y que vamos a desarrollar en los cursos de cosméticos y productos de higiene personal o cuidado personal, como se llama antes. La mayor parte de cosméticos, bueno, cuando lleven el curso, se decían de belleza principalmente para lo que era mujeres, más sin embargo, ahora en el caso de hombres, pues también se utilizan muchos cosméticos y por eso se llama cuidado personal, ¿verdad? Antes decía la palabra cosmético para el cuidado de la piel, decían pues las diferentes teorías y frustraciones, voy a decirlo así, que se tenían, o machismo, como quieran llamarle, ¿verdad? Porque no se utilizaba ese producto porque era solo para mujeres, pero la verdad es que le cambiaron, fueron pilas comercialmente y le pusieron cuidado personal. Entonces, ¡pum!, cayó la gran venta de productos para ya pues hombres, niños, etcétera, ¿verdad? Porque realmente es el cuidado personal, la piel y demás, ¿verdad? En la industria de alimentos, por supuesto, cosméticos, etcétera, y pues ahí sí hay que estudiar esa estabilidad, ese tiempo también, tenemos que dar una caducidad y las facilidades de dosificación. Aquí tenían algunas jeringuitas para diferentes tipos de cuidados y aplicaciones personales. Cualquier pregunta, tenía cerrado el chat, pero ya lo abrí. Y si no, a viva voz, por favor, si tienen algún ejemplo. Igual, pues, uno ve, por ejemplo, el control de calidad de alimentos, de pegamentos, esa resistencia a fluir, su plasticidad. En el caso de plásticos, pinturas, y van a decir, no, pero porque tiene que ver eso con la industria farmacéutica o con la tecnología farmacéutica. Pues fíjense que, bueno, aparte de que los farmacéuticos ven alimentos propiamente, muchas de las etiquetas que van en los frascos adheridas se hace a través de pegamentos, máquinas etiquetadoras y llevan pegamentos. Entonces nosotros en control de calidad tenemos que ver esa calidad de ese pegamento que estamos utilizando, hasta la textura, hacia dónde va las líneas de las etiquetas, porque lo ideal es que vayan en función de abrazar el envase que tenemos, ¿verdad? Para que no se despeguen, para que queden bien adheridas y demás. Entonces, sí lo tenemos que ver y sí lo estudiamos cuando miremos acondicionamiento y empaque en industrial.
Y por supuesto, pues igual las pinturas, a veces nos toca pues ver si están bien adheridas, si no están bien adheridas, todo eso es parte de lo que vemos en un control de calidad. Pero principalmente, por eso puse aquí los pegamentos que son muy utilizados para todo lo que va, las etiquetas o empaques secundarios que van adheridas a ese empaque primario. Por supuesto, en fisiología, pues eso pues ya lo vieron, pues todo lo que con los fluidos del cuerpo y demás, pues obviamente ahí va una reología, un flujo. En medicina, pues obviamente hay catéteres, hay gomas, suturas, todo eso es parte de los equipos farmacéuticos. Lamentablemente antes lo mirábamos en Remington Pharmaceutical Science, el libro, uno de los libros de texto que es de tecnología farmacéutica, da una parte que es la farmacia de hospital. Dicho este de paso, pues la farmacia hospitalaria de Roosevelt se fundó en el departamento de farmacia industrial, pues es decir, el licenciado Letona fue el que empezó a ver cómo se creaba el departamento de farmacia, pues en el Roosevelt. Y pues Nora Cortés de Méndez, la licenciada de Méndez, pues fundaron y empezaron a trabajar ahí, donde está ahora la licenciada Eleonora Gaitán. Pero, porque hay un montón de equipos que van hacia lo que es la farmacia hospitalaria, que de hecho, si van al Remington, van a ver esa parte de farmacia hospitalaria y ahí pues se empezaba a trabajar y de hecho pues ahí la profesora estaba en el departamento de farmacia industrial. Ahora pues ya se separó y les puedo decir que por ejemplo las catéteres, las suturas y demás no se miraban. Yo tuve la suerte de ir bueno, me contrataron para ir a trabajar a una industria de suturas. Lamentablemente por la situación política de Guatemala se atrasó 3 meses mi salir del país y en esos 3 meses no me esperaron, pero pues llegué y conocí algunas de las instalaciones donde se hacían todas las suturas, etcétera, porque ahí se hace esterilizaciones, obviamente, métodos de esterilización y demás, que era el área donde me habían supuestamente contratado, pero perdí la oportunidad porque cuando ella no existía me tuve que ir a otra fábrica. Entonces, les comento pues que es parte de la farmacia, porque uno ve las suturas, pero alguien las hace. Y uno dice, no, esos han de ser, pues aquí nosotros todo lo asumimos al ingeniero químico, ¿verdad? Pero no es cierto, pues no. Muchas de estas partes las ven la parte farmacéutica porque son productos farmacéuticos. Al igual, pues nosotros vemos el cuidado personal, ¿verdad? Las cremas, las pastas, y esto es una parte de una reología, que apachamos, va saliendo, tiene que fluir fácil, y por supuesto empieza a dar este montón de vueltas, ¿verdad? Que estamos viendo en esta pasta blanco con rojo. Muchas de las cremas que las aplicamos dentro de una paleta, pues aquí viene tintes y demás, desodorantes, rolón, pinturas, todo esto es cosméticos, que no lo querramos muchas veces nosotros y que lo querramos mejor dar a otros profesionales, ese es otro cantar, pero esto es del farmacéutico, pues eso nunca ha estado en discusión. Entonces, dentro de esa reología, pues están los diferentes tipos de estrés, ¿verdad? Que cuando se empieza a dar una presión desigual, como pasaba en esa pasta, la estamos aplicando y sale irregular, ¿verdad? Porque estamos aplicándole un estrés, una fuerza, una tensión. Pero a veces hay estrés a presión desiguales, ¿verdad? Y entonces hay una cierta deformación. Cuando se estira, en este caso un estrés por tensión, estamos jalando. Estrés con torsión, que en este último cuadrito hay una deformación, pero se va para los lados, o por compresión, que apachamos los dos lados y por esa presión que tiene solo hay una salida que es la más fácil
y empieza a salir. Todo eso es interesante porque pues son las pruebas que tenemos que hacer. E increíblemente voy a regresar acá. Cuando ustedes tienen una pasta y no fluye, es un problema, porque aquí lo vamos a ver desde varios puntos de vista. Si yo fuera del área de comercial, les diría, mire, fíjese que necesito que fluya en un cepillo, y entre más grande sea el cepillo, para mí es ideal, porque voy a poner que llene todo el cepillo, ¿sí? Para que se gaste en la pasta lo más rápido posible. Eso es lo que yo quiero en el área comercial. Ahora, los cepillos ya están saliendo chiquititos, es poca la cantidad de pasta, ya no es de ponerle una, dos, tres, cuatro vueltas, pero necesito que fluya rápido. Entonces, el que está de químico, farmacéutico, debe de dar esta fluidez. Esto debe tener una fluidez bastante grande. Entonces, aquí ya no vamos a entrar mucho, pues, porque viene la parte que les decía yo de sólidos elásticos, donde vamos a tener una tensión o estrés. Ahí está el famoso módulo de Young, que se supone que lo vimos en las físicas, y ese diferencial donde vamos a tener esas explicaciones matemáticas, voy a decir, las deformaciones que van a tener cuando son elásticas como este resortido que van y vienen, en algunos casos nos es bastante funcional, pero en otros casos no queremos esta elasticidad, pero por supuesto nosotros usamos una gran cantidad de productos que van a ser elásticos. Las sustancias, si queremos líquidos que fluyan, pues básicamente que eso no se impida el trabajo de fluir. El estrés que va a dar, por ejemplo, en el caso que habíamos visto de las áreas, cómo van pasando, perdón, y laminarmente, antes y después, como vienen los estudios de esa deformación. Aquí pues estamos viendo más al detalle algunas deformaciones, estudiando algunas viscosidades, pero esto olvidémoslo por el momento porque no vamos a entrar a esas ecuacioncitas. Los cilindros, o que le llaman perfil parabólico, ¿verdad? Porque es una parabólica donde va una presión que se conforma como que fuera unas capas o como que fuera la diana de tiro, ¿verdad? Donde está nosotros decimos tiro al blanco, ¿va? Pero realmente no, o sea, es una diana, pero en este caso es unas concéntricas, y ahí están los estudios de los vasos sanguíneos y demás, ¿verdad? Esto sí me interesa, que existen flujos que van a ser laminares y turbulentos, ¿verdad? Sabemos que son desordenados y ordenados, y nos van a servir dependiendo del tipo de productos. Por ejemplo, para una crema, esa que vimos asumamos que era de dientes, y de plano que sí, rojo con blanco, queremos un flujo laminar y no turbulento, donde se mezcle todo el color, sino que básicamente que salga, aunque con figuras por esa presión, pero que sea ese tipo de flujo. Y aquí, por ejemplo, vemos un submarino, ¿verdad? Y no sé qué tipo de flujos distinguen. Si alguien me puede ayudar con los tipos a viva voz, o como lo mejor lo prefieran, o aquí pues en el chat, si ven algún tipo de flujos, o solo hay turbulento, hay laminar, me están diciendo acá. Sí, perfecto. Ahora bien, yo me puedo quedar conforme. Es decir, si hay turbulento, hay laminar, pero ¿cuál será el laminar y cuál será el turbulento? Entonces, van a decir, no, pues sí, está muy fácil, ¿verdad? Obviamente todo esto se ve lo turbulento, puesto que hace hasta burbujas. Y si fuéramos a hacer un shampoo, no quisiéramos un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque si es shampoo y se va a llenar de espuma, es un dolor de cabeza para llenar los frascos, los botes para el shampoo, porque van a llegar el montón de espuma y no lo logramos llenar, y no necesitamos entonces un tipo de flujo donde no incorpore aire. Entonces, sí, aquí vamos a tener un flujo turbulento, como mencionaron ahí en el chat, y aquí un unidireccional o laminar, ¿verdad? Porque hasta se nota, ¿verdad? Entonces, es parte de el poder verlo, ¿verdad? Y los newtonianos, que las fuerzas o la cizalla que se mencionaba al principio, más la velocidad de formación, son lineales, pues sí forman una línea recta. Y bueno, no entramos al detalle de la ecuación, los flujos newtonianos y las unidades y cómo siguen, y no vamos a entrar a estos detalles, excepto a sus dimensionales, Poisson, Tiponches, algunos le llaman centistock,
por la medida de los aparatos originales que existían. Y bueno, dentro de los flujos vamos a tener el agua, jugos, la leche, cómo van a ir fluyendo, ¿verdad? Y ya sabemos los tipos de flujos que vamos a tener, qué va a pasar acá, qué va a pasar al principio, y las mezclas que se van dando. Entonces tenemos nosotros dentro de la industria farmacéutica soluciones masivas parenterales que las tenemos que ir... sí, Virginia. Disculpe, ¿puede regresar 2 No, este, diapositivas antes? Por favor, es que no. esa. Sí, ya. Gracias, disculpe. Ok, perfecto. Sí, las pasé aquí rapidito porque no vamos a hacer el análisis de las ecuaciones, pero si le quieren tomar igual foto, ahí están. Bueno, entonces decía que las soluciones parenterales, por supuesto, no lo vemos acá, lo vieron ustedes en fisiología. Las soluciones que tenemos que estamos haciendo o que vamos a hacer para diferentes pruebas, los jarabes. Y aquí sí vamos a tener una reología, vamos a tener esas pruebas. Aceites, van a decir, no, pero eso no es de nosotros, esos son alimentos, ustedes ven alimentos y también van a tener que ver una viscosidad y van a tener que ver una fluidez, porque de eso depende el tamaño de la boca. O algunos aceites les ponen hasta un tapón adentro más chiquitito para que no se vaya de golpe y se nos, al agregarlo de una vez una gran cantidad, sino que dependiendo de estos aceites que son, por ejemplo, el de oliva, que son más delicaditos, se utilizan, son más caros, por supuesto, pues van a llevar un envase de dosificación más pequeño. Y aquí tenemos entonces algunos fluidos que, aunque digamos, por ejemplo, aquí si la viscosidad nunca cae esa gotita en esta niña que está acá, pues en esta señorita, perdón, es molesto. Yo no sé si ustedes han estado, yo por lo menos sí estoy con la gota ahí, y pues, es aquella cosa que uno no muy la quiere, y luego resulta ser que está tan afín la gota al envase que cuando sale la gota no es una gota, es un chorro, sale el gran chorro que hay que agregar en lugar de ser una gota, hay que tener un papel absorbente, un Kleenex y demás, porque es un chorro, porque aquí hay un problema entre el agujero y la afinidad que está. Igual aquí está fluyendo y como pueden ver aquí fluye y aquí de diferente manera, en más cantidad. Y todo va a tener una viscosidad, ¿verdad? En pascales, en fin, la sangre tiene 5, el agua 1, el etanol, el aceite, y bueno, la glicerina que es súper espesa, y la miel que aquí la ponen en 10,000, dependiendo de la miel y el grado de deshidratación. No vamos a platicar de mieles, ¿verdad? Pero solo es para que tengamos esos datos, ¿verdad? Y los tipos de fluidos, que aquí sí está bonito, bien resumido, vamos a tener una fuerza de corte, una fuerza de deformación, y ahí sí vamos a tener dilatante, cómo se va a comportar el newtoniano directamente, a más fuerza, empuja, y el pseudoplástico que va a tener una resistencia a esa fluidez, y el plástico de Brickman que van arriba totalmente del newtoniano. Entonces, aquí escogemos qué necesitamos, ¿verdad? Pseudoplástico y las formas como se van comportando. Quizás aquí importante es algunos compuestos como la goma de tragacanto, algunas carboxis, este es carboximetilcelulosa, perdón, CMC, o metilcelulosa, MC, y algunos alginatos, ¿verdad? Que nos van a servir para que eh, van cayendo no como líquidos, sino que gotas o cantidades bastante grandes. Sabemos el comportamiento de la ketchup y sabemos el comportamiento de algunos otros jarabes donde hay alguna tixotropía o alguna viscosidad y que tenemos que agitar. Y bueno, el de los shampoos, ¿verdad? Que obviamente dependiendo del tipo de shampoo vamos viendo esas características que vamos teniendo ahí. Los plásticos, ya vimos esta, y bueno, la explicación matemática para los umbrales y viscosidades. Los plásticos, por ejemplo, en el caso de los pintalabios, suspensiones floculadas, otras que tienen adentro un montón de partículas.
Y bueno, las famosas pastas y demás, ¿verdad? Algunos dilatantes, arena mojada, que vamos viendo ahí cómo va marcando la maicena que fluye, pero si le damos un golpe se pone sólida, que es los trabajos que se hacen en la física, en las químicas, que les ponen a ustedes a hacer. En el caso de las maicenas, está uno jugando con esos objetos y a la hora de darle un golpe, ¡pum!, es sólido, ¿verdad? Entonces, todos ese tipos de fluidos, la ley de Wolbach, que la vieron en algún momento para el comportamiento reológico, y bueno, los tipos de fluidos que ya los habíamos visto, ¿verdad? Ahí, tomate, yogur, y cada uno, si se dan cuenta, el tipo, dependiendo de esta salsa, por ejemplo, muchas de ellas son ligeramente espesas, pues, son más densas, otras son menos densas, y esta tixotropía que tienen muchas de estas que, por ejemplo, en el caso del yogur, fluye un poquito más, pero si medimos sus viscosidades, están ligeramente muy parecidas. Lo tixotrópico va a tener varias fases, ¿verdad? Dispersa tipo castillo de cartas, le llaman, fase dispersa de armadura, donde se van armando y conformando redes, y fase dispersa tipo pelotitas, donde van formando pequeños grumos, ¿verdad? Son las formas como las vemos en los diferentes productos, y bueno, así están formulados y así los esperamos tener cuando los tenemos, ¿verdad? Y el caso del yeso, que sabemos que es suave y una vez se endurece, queda las partículas, ¿verdad? La temperatura y cómo influye en esta ley de constante de gases. Y aquí sí me interesa que platiquemos esta parte. En el caso de los viscosímetros, tenemos varios tipos de viscosímetros. Necesitamos medir la viscosidad, por supuesto. Este que se llama viscosímetro capilar, y aquí lo que hacemos es medir, agregar una muestra, hay una marca donde empieza a fluir y vemos cómo va fluyendo hasta pasar a llenar el balón. Ese tiempo versus las características de ese viscosímetro, que es para ciertos productos, nos va a medir esa viscosidad, ¿verdad? Otro tipo de viscosímetro se llama de caída de bola. Lo llenamos de líquido, dejamos caer uno de los pesos de las bolas que están ahí medidas y el tiempo que tarda en caer desde una posición A hasta una posición B en una tabla que vamos, valga la redundancia con las ecuaciones que están anteriormente, pero ya están las tablas, ya solo hacemos la lectura, decimos para la número 5, la número 6, que corresponde a un peso, de la altura tal a la altura tal, si tardó 3 segundos, 5 segundos, la viscosidad es tal, multiplicamos el factor y demás, entonces obtenemos la viscosidad de ese producto, igual que aquí en este viscosímetro capilar. ¿Alguna pregunta de los viscosímetros? ¿No? Bueno, igual como pueden ver aquí, se mira un ojito o nivelito, ¿verdad? Porque esto tiene que estar nivelado, porque tiene que caer a 90 grados, porque si este está así torcido como lo vemos acá, ¿sí? Obviamente es diferente el ángulo, o sea, debe de estar a 90 grados y por eso el equipo tiene su nivelito. Obviamente se coloca, pues para llenar, se llena, se tapan y ya se pone en la posición para lanzar el, el balín o la muestra. Otro viscosímetro de estos dos los tenemos ahí en el departamento de farmacia industrial. Tenemos, pues eso le llamaban Brookfield, que era una de las marcas pues, pioneras en esto, ¿verdad? Al principio eran análogos y luego pues ya digitales. Pues la diferencia es que aquí no lo mide con una información pegada en un lector PLC, y mientras que este pues lo vemos a través de las agujas, pero básicamente funciona lo mismo. En ambos vamos a tener la solución que vamos a medirle o la muestra que le vamos a medir la viscosidad, ¿sí? Vamos a tener
esto que ustedes ven acá, me es más fácil verlo en este porque no tiene el bikercito, que en algunos casos lo pueden poner en un baño de María, pues perdón, un baño de calor a cierta temperatura para medir la viscosidad a una temperatura determinada, o enfriar o dar un poquito de calor. Sabemos que a más calor, menos viscosidad, ¿verdad? Y luego esto para que sea el tamaño del recipiente que estamos utilizando y no topar en las orillas. Obviamente, esta aguja, que así se llaman estas agujas, con este medidor que está acá, si lo pegamos a una de las paredes del beaker o del recipiente, va a tener cierta fricción, lo que habíamos hablado cuando empezamos a ver los conceptos. Hay productos, por ejemplo, que son poco viscosos, ¿sí? Una viscosidad muy pobre. Entonces podemos ver aquí que estos pines, unos tienen poquita área, este tiene un poquito más, y estos casi que son cilindros, o sea, el área de contacto con la solución, esta es mucho mayor que esta, después 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 ¿sí? Y bueno, hay muchos tamaños de pines o agujas que nosotros utilizamos para medir esa viscosidad. Entonces, ¿qué sucede? Me voy a pasar a este y voy a medir, este se ve como que fuera un aceite, ok. Entonces empiezo a probar. Hay tablas también y me va a decir, mire, los aceites que son poco viscosos van a necesitar agujas número 5, número 6 o número 7. Bueno, entonces empiezo a probar esas agujas, porque no hay un estándar, ¿verdad? Porque es un promedio. Entonces empiezo a probar con la primera. Cuando yo pongo la agujita este pin, y veo este punto rojo de lectura, que es donde se mantiene, la lectura va a ir de aquí para acá donde estoy marcando. Si este punto rojo se mantiene más o menos en un rango de poderlo leer, entonces el pin está correcto. Pero si yo pongo un pin donde empieza a dar vueltas este punto rojo y no logro verlo, no puedo tomarle la lectura. Igual acá, pues, va a llegar un momento en que empieza a marcar, y van números y números y dígitos como que fuera eh, un tablerito o ese es básicamente como ver una calculadora con números, ¿no? Pero no vamos a ver números, sino que está digitando 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. El aparato está bloqueando literalmente porque no logra detectar o es muy alto o es muy baja la viscosidad que tiene para el pin que ustedes pusieron. Entonces me voy de este chiquitito a uno más grande. Si ese tampoco, me voy a uno mayor, y si no, a este. Entonces hay un punto donde ya la fricción que va a tener en esa área le va a hacer fuerza y le va a costar al pin, ¿verdad? Porque si el pin no tuviera ni siquiera esta monedita que está acá, sino que, y de hecho lo hay, que solo un pin gira sin mayor fricción. Entonces lo que estamos buscando es la fricción que va a hacer para lograr hacer esa lectura. ¿Me explico? ¿Algo no quedó bien o tienen dudas? Si ven, todos van a tener nivelitos. Este es un nivelito, aquí van a tener nivelito, aquí también. Todos van a tener, porque los equipos deben de estar nivelados. Una aguja que está para un lado o para el otro lado, la fricción también varía, y su dato y su lectura también va a variar. ¿No? ¿Vamos bien? ¿O es por cansancio que no quieren preguntar? Pues puedo ir más despacio o lo repito en la próxima clase, pero los componentes va a ser el motorcito que va a hacer girar, la carcasa que va a tener un resortillo, que ese resortillo va a estar midiendo la torsión o el grado de fricción que le va a presentar esa muestra. El dispositivo tiene los usos Springer, que son para el movimiento, y los resortes que van a leer con ese puntero y van dando y girando los fluidos. Hay varios tipos, conoplaca, otros para cónicos de punta, tubos y los diferentes estilos que hay para poder medir esas viscosidades. Retornando a estos, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. De hecho, tenemos que usar viscosímetros. Es decir, la viscosidad
Es que fíjese que yo estoy en una empresa donde producimos mieles sintéticas. Hay que medir la viscosidad, pues. Y la manera de hacerlo, pues obviamente con estos aparatitos, o este, que es el más práctico y que ya esté estandarizado y lo vemos en tablas. La marca era Brookfield, pero hay varias marcas, Verson, de equipos comerciales. De hecho, aquí creo que dice Brookfield, pero no logro leerlo bien. Pero los primeros fueron ellos los que tenían este tipo de dispositivos. Y estos pines que ven acá, que estoy señalando ahorita como los negritos que están acá, son para nivelarlo para un lado, para el otro, y dejarlo totalmente a nivel. Bueno, si no hay preguntas de viscosidad o viscosímetros, paso a lo que se llama extensibilidad, que es el hecho de poner un peso y cuando apachamos básicamente, qué tanto se extiende. Si fuera agua y le ponemos encima, sabemos que se va, pero si fuera una gelatina, por ejemplo, la apacha y la va a empezar a apachar hasta que básicamente esa extensibilidad va a ser bastante pobre. O si fuera, por ejemplo, vaselina sólida, ¿qué pasaría si ponemos dos plaquitas con vaselina sólida? Le empezamos a apachar, pero esa extensibilidad apachada y la podemos ver casi que en los dos vidrios que tenemos. Y si fuera agua y lo ponemos de lado, empieza hasta a caer las gotas. Entonces, esa es la extensibilidad que les explicaron a ustedes no sé si en física o en otros cursos, pero nos sirve para nosotros ver ese grado que logra va a pasar ese líquido en particular. Hay otro que se llama el consistómetro, que es para ver esta consistencia, es decir, los materiales que tanto fluyen por sí mismos o por su peso. Entonces, en el caso de muchos productos alimenticios y demás, podemos hacer estas pruebas. Y aquí, básicamente, es tener una compuerta que de hecho se llama es una compuerta de líquido. Abrimos la compuerta y dejamos pasar. Claro, hay una altura determinada que debe pasar. Le tomamos un tiempo dependiendo pues, de segundos, 20, y vemos hasta dónde fluye. Y eso ya lo adaptamos. Entonces, es ese consistómetro, por ejemplo, para muestras de tipo de productos que ya son estandarizados, lo probamos y siempre va a caer en el mismo punto. Quiere decir que si nosotros pasamos un producto y cuando hacemos la prueba llegó a este punto, quiere decir que su consistencia está más fluida. Eso quiere decir que no cumple con la calidad. Y si se queda aquí, o abrimos esta puerta, y si se queda y no fluye, prácticamente nosotros vamos a ver lo destapamos, la galea, a menos de que así sea la especialización de la jalea, para aumentar, pero queremos sacar un poquito que se va a quedar, quiere decir que no hicimos una prueba para ver esa consistencia que va a tener para fluir. Estos equipos son muy sencillos relativamente y no son muy útiles para hacer de pruebas que hacemos en alimentos, en medicamentos, en cosméticos. ¿Alguna pregunta de esto? No, bueno. Yo solo quería decir que nosotros, digamos, en el 2 y en física, sí calculábamos densidad y nos enseñaron, ¿verdad? En el 2 sobre todo, pero no lo que había, era la del consímetro, entonces, y la anterior. No lo habían visto. Fíjense que son equipos bien sencillos, que casi que hasta los podría hacer uno pues, en madera o en acrílico o en hojalata. De hecho, fíjense que por ejemplo yo hice una hojalata porque, bueno, ustedes saben que compraba una cápsula de gelatina suave y puso una para estar haciendo las pruebas, porque recuerden que es importante esa fluidez en cápsulas de gelatina. Cuando
vamos a inyectarle a la cápsula es bastante viscoso, por ejemplo, en el caso de vitaminas, minerales y demás, que va con aceite, es bastante viscoso. Cuando eso varía, pues resulta ser que esta distancia que recorre la muestra a veces queda corta o una larga, y eso da una serie de problemas terribles, porque no el problema ya en las máquinas cuando está en el llenado. Muchas gracias, sigue. Estamos hablando de los hijos también que van fluyendo de diferente manera y contamos con diferentes formas para disipar, para controlar la energía que ya pues, nos sirve a nosotros de referencia. Materiales elásticos la almacenan, los materiales viscosos la disipan como tal y los viscoelásticos la almacenan y disipan. Entonces por eso es que tienen materia una energía y en estos casos sus formas son un tanto diferentes. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de las masas. Claro, cuando ustedes ven la pizza, probablemente no hayan todas estas barras que están acá, pero era lo que les decía, aquí sí lo tienen y empiezan a estirarla, que se rompe, ¿verdad? Lo apachan, se pega, empiezan a estirarlo. Y esto es una forma sencilla de ese dinamómetro que tenemos en el departamento industrial para estudios específicos de líquidos. Pero no lo veo en la pizza, no, pues, vamos a hablar de pizzas, ya vienen dentro de la forma, alguien lo estudió por nosotros, alguien hizo esa tecnología farmacéutica por nosotros, y el que está ahí es el que agregar tal cosa, agregar tal otra, hacer tal prueba, y ahí va. Pero los estudios que se hicieron eran estos, y para ver esa elasticidad que va a tener, y si no, repercute en la calidad de esos productos. Entonces, dentro de los fluidos, aquí viene un newtoniano, viscoelástico, dependientes de tiempo, y aquí ya vienen los parales, pseudoplásticos dilatantes, exotrópicos, o lo que se llama neuropépticos, que funcionan y actúan, llamémosle de diferente forma, dependiendo del producto. Igual, el por ejemplo, de los compañeros del departamento de la residencia civil, como pueden ver, ahí lo habían hecho y no era ese el fin, pero como les decía, así, o decían hacer la copia. Es esa viscosidad que le pusieron y esa tisotropía que lleva, que prácticamente no fluye, y cuando vaya a fluir, no fluye. Ahí se quedó, era la resistencia a fluir, ese gradiente de tensión que tiene. Prácticamente, si logra fluir, va a salir una cucharada de ese producto, que no queremos que sea una cucharada. Pues. Entonces, son los problemas que vamos teniendo, por ejemplo, ahí, pues, ya debería haber fluido. Pues, sin embargo, resultó el producto así y hasta con líquido, ¿verdad? Y sirvió para ejemplo, pues esto era hecho en el departamento de farmacia industrial. Si lo hubiéramos con esa idea o intensidad, no nos sale tan exacto como eso, pues que prácticamente no nos funcionaría para un producto farmacéutico como tal, ¿verdad? Entonces, esos son los diferentes tipos que se van viendo. No me puedo ver este video. Bueno, aquí ya tenemos como van viendo, y por supuesto, en el caso de algunos productos, tenemos que ir viendo cómo el estudio de este flujo. En este caso, sí, acá va lineal y logramos hacer un montón de líneas para alimentos, para medicamentos, para ponerlos de un lado al otro, para poder encima ponerle si fuera un alimento, o una plancha, o una galleta, etc. Eso pues, lo van a ver ustedes más adelante, pero todo lo que pueden hacer casi que escribir a través de ese poder de fluido que depende de la altura también que estamos hablando, depende de la viscosidad, del tipo de producto, y la altura más alto
no lo vamos a lograr con los pacientes ahí que prácticamente hacen lo que quieren, pueden hasta escribir ahí en esa estructura que están haciendo y pueden poner más, menos productos y pueden ver el grosor o el diámetro más bien de esta hasta la manita, pero era pareja, ¿verdad? Bueno, aquí nos pusieron un ejemplo de acuerdo terminado. ¿Puede fluir? ¿Puede un fluido neutoniano tener viscosidad variable? No, dice. Perfecto. Así es, entonces. La plata es cuando se aprieta el electrífico para que la plata fluye cuando se aprieta sola y las fuerzas que estén sobre ella y no se mueve. ¿Qué tipo de fluidez o de fenómeno es? No newtoniano, ¿verdad? Porque no, a más fuerza, mayor debería ser directamente proporcional, más sin embargo, cuando sale de la pasta, y ahí ya se dispersa, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay una bobina, ¿verdad? Que le agregaron este producto, no creo que no esté funcionando, pero no es era video, pero no funcionó, es no newtoniano, porque básicamente a más fuerza no va directamente proporcional. ¿Qué tipo de flujo es en que estamos viendo ahora de esos vehículos? Perdón, ahorita le quería echar mi idea, pero no sé si es en relación a este, perdón. Bueno, aquí podemos pintar y hacer lo que sea, ¿verdad? Resulta ser que en este caso del tráfico se comporta como no newtoniano, porque ahí no está Apache, no menos de que choquen y nos lancen a todos, porque ahí, aunque tenemos presión y lo que sea, depende pues mucho de esa salida, si es un embudo o es un, bueno, no voy a decir vanguardia, porque a veces pasa que los grupos de tránsito a veces fallan, ¿verdad? Pero bueno, aunque intervengan la distancia al final, vamos frenando, acelerando, eso va causando vibración, va causando vientos y demás. Y así funciona. Aquí, por ejemplo, voy a Rococó y empezaron a fluir, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un fluido newtoniano, porque cuando vea poco empieza en forma directamente proporcional. Que aquello ya sabemos que es no newtoniano, así sí sabemos que es newtoniano. Y bueno, el newtoniano se refiere a movimiento, a un movimiento provocado, no. El newtoniano es el que fluye a más presión. Vamos a pensar en un cubo. Si yo le aplico presión o el chorro, si yo subo la presión del chorro, va a salir con fuerza. Si yo agarro una mano contra un baño de agua y ¡pum!, le doy con fuerza, la mano se va directamente proporcional al golpe que yo llevo. Pero si lo hacemos en esa maicena que teníamos, si yo la agarro está líquido, pero si yo le pego un golpe, en el momento que le pego el golpe, es duro, ya voy a sentir el golpe en la mano, me dolió. Y si es demasiado duro, voy a tapar todo y hasta puedo tener una fisura, una fractura. Eso es no newtoniano. Entonces, por ejemplo, ahora hay muchos guantes para base, muchos guantes para jugadores de fútbol, que son suaves, pero que reciben la pelota en ese instante. No es newtoniano, el golpe y pasa, no, se pone duro y entonces la persona que está recibiendo la pelota no recibe el golpe. Entonces ahora se aprovecha mucho de ese tipo de guantes para deportes y demás, ¿verdad?
Otro ejemplo no newtoniano podría ser si alguien cae de manzazo en el agua. Bueno, sí. Lo que pasa es que ahí no hay graduar. Pero sí, porque por el área superficial, pero si se da cuenta, por el área que cae está duro el golpe. Más sin embargo, es cuando se lanza como las clavadistas, ¿verdad? Entran en una forma y hasta al final los pies hasta abajo al pum y entran y casi nos sacan rota. Eso es porque el fluido lo permite, pero no podríamos lanzarnos en ambas partes. Si estuviéramos en el ejemplo, voy a regresar en el ejemplo, perdón que lo haga rapidito, pero ya tenemos un poquito de tiempo y se había ofrecido descanso, pero en este caso, el de panza llega ahí que encima, como que fuera arriba. Ni siquiera ahí quedó. Y sería un golpe terrible. ¿Por qué? Porque es un fluido aquí que tenía otros ejemplos ahí, pero bueno, así es. Bueno, la otra pregunta, bueno, aquí hay, por ejemplo, y vemos también este flujo, la y es esto, se convierte en un flujo del tipo turbulento, bueno, para salir de un área necesitamos flujos laminares, no flujos turbulentos. Y en este caso, imagínense, solo el hecho de no tener esta parte redondeadas ya nos convierte en flujos que van a ser turbulentos. Y en el caso este que tiene perforada la mesa, que es la peor de las tres, resulta ser que es mejor aún con esto redondeado. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias ahí por la atención y por estamos ahí, nos vemos dentro. Bueno, ahora sí no nos vemos el miércoles, hasta el día lunes. Que tengan bonita tarde. Buenas tardes. Yo mandé al chat un video por si